Hola a todos, ¿qué tal? Soy Calamia, les llevo este capítulo, espero que le guste y que puedan disfrutarlo. Buena visión. Capítulo 13. Mientras Alice se quedó con el durmiente Akira en la habitación, Elena había salido para darles privacidad. Elena actualmente se dirigía a la oficina de Fabián. Ella tenía que informar lo ocurrido en el jardín trasero con Akira. Ella no podía sacudirse la mirada de Akira de su mente. Ella estaba caminando a paso veloz en dirección a la oficina de Fabián. En el camino había ignorado los saludos de sus compañeras de trabajo. Ella estaba concentrada preparando lo que tenía que decirle a Fabián, por lo tanto no le prestó atención a sus alrededores. Una vez llegó a la puerta de la oficina de Fabián, ella tocó mientras decía su nombre y el motivo por el que estaba allí. Y bien, ¿cuál es este asunto de suma importancia del que quieres hablar? La voz de Fabián tenía rastros de enojo. Después de todo, tenía el día muy ocupado y no podía perder el tiempo en cosas menores. Se trata de Akira. Cuando Elena iba a continuar, la mirada de Fabián se volvió fría y la ira se podía ver en su cara inexpresiva. Me disculpo, lo que quiso decir fue que se trata de la cosa. Elena sabía que la razón por la que Fabián se había enojado, sus compañeros de trabajo parecían tener una regla no escrita de que nadie mencionara el nombre de Akira en su presencia. Eso era precisamente por este motivo. Fabián parecía tener un odio profundo hacia Akira, pero debido a su vínculo con Alice él no podía hacerle nada. Lo peor es que la ira de Fabián era dirigida hacia los que lo rodean, cosa que en la mayoría de los casos un simple error podría resultar en la muerte de cualquiera en la mansión. Eso provocó que los demás trabajadores de la mansión también adquirieran un odio hacia Akira. Esa era la razón por la que Alice estaba tan preocupada por Akira. Ella podía ver que los demás trataban con mucha frialdad a Akira. Eso produjo que Alice siempre estuviera con Akira. Ella no quería que le hicieran daño a Akira por una razón que Alice no entiende. Ella no sabe cuál es la razón por la que trataban tan fríamente a Akira, cosa que Elena sí sabía, pero no mencionó nada para que Alice no tuviera una discusión con su padre. Elena quería que se acabara rápidamente este mes, ya que una vez acabe, Alice tendría que regresar a la academia a la que asiste, cosa que resultaría en que Akira no estuviera cerca de Fabián. Después de todo, Akira se iría con Alice. Pero una cosa era segura, aunque Elena no quería que nada le sucediera a Alice, ella también valoraba su propia vida. Ella realmente quería ayudar a Alice, ella realmente la aprecia mucho, pero ella no quería morir todavía. Es por eso que ella estaba en la oficina de Fabián. Ella sabía que sería una muerte segura si se atrevía a ocultarle esta información a Fabián. Oh, dime qué pasa con esa maldita cosa. Fabián parecía muy interesado en lo que Elena quería decir de Akira. Elena procedió a explicar el cómo Akira estaba desaparecido y cómo los estuvo buscando junto con Alice. Cuando llegó a la parte en la que lo encontraron, guardó silencio un momento antes de proseguir. Él parecía estar teniendo una pesadilla. Cuando Alice llamó a su nombre, él simplemente dejó de moverse por completo. Al siguiente momento él nos miró a mí y a Alice antes de que Elena continuara relatando lo sucedido. Una espada estaba rozando su cuello, cosa que hizo que se callara y su cuerpo empezara a temblar. ¿Vienes a mi oficina? Desperdicias mi tiempo, mientes sobre la información importante de la maldita cosa y me cuentas una historia de un simple y maldito juego de escondidas. Espero que tengas una razón por la que no tenga que matarte aquí y ahora. Las frías palabras de Fabián junto al el frío de la espada que estaba en su cuello hizo que Elena tuviera un escalofrío y empezara a temblar más intensamente que antes. Ese sí, él lo que quería informar es lo que ocurrió después de que aquí quiero decir la cosa despertará. Elena trataba de calmarse y apelar a la poca paciencia que le quedaba a Fabián, el cual simplemente guardó silencio. Elena podía sentir el frío de la hoja de la espada desaparecía, por lo que soltó un suspiro antes de mirar a Fabián y proseguir a contar lo que sucedió. Eso es lo que vi. La cosa parecía alguien completamente diferente, su mirada era muy diferente, inclusive la sensación que daba su mirada, cuando por lo general daba una sensación infantil y traviesa, el que vi en esa ocasión fue como si estuviera siendo vista por completo. Pude ver incluso cómo era devorada por una oscuridad sin límites. Elena empezó a temblar una vez más al recordar las sensaciones que le dio la mirada de Akira. Eso fue algo que nunca sintió. Ella era una exaventura, pero era la primera vez que sentía que todo su ser era succionado, o que era devorada de esa manera cuando no había daño físico. Eso era algo que como aventura nunca sintió. Ya veo. Puedes retirarte, reportarme cualquier cosa que suceda con esa cosa. Fabián quedó pensativo mientras despedía a Elena de la oficina, la cual no dudó y se retiró, no sin antes inclinarse nuevamente y cerrar la puerta. Rian al llamado de Fabián,
Ryan salió de la nada, y se paró donde estaba Elena anteriormente. Ryan no necesitaba que Fabián le dijera nada, él sabía que quería saber lo que Elena vio es algo que solo los magos antiguos o un no mago de rango santo son capaces de hacer, incluso yo no puedo hacer lo que esa cosa hizo. Ryan habló con claro desconcierto en su voz, algo que solo los magos antiguos son capaces de hacer. ¿De qué se trata? La curiosidad de Fabián había sido picada, él quería saber sobre eso, ya que él no estaba muy interesado en subir mucho de nivel, desconcia esas cosas, él solo se concentró en la gestión de sus tierras, él no era un guerrero e incluso la magia que conocía no excedía el de un mago maestro. ¿Sabe cuál es el nombre de los aventureros que superaron el rango SSS? Ryan no respondió a la pregunta de Fabián, en su lugar le hizo otra pregunta a la cual lo miró inexpresivamente. Suspiró. Son llamados rango del alma, los magos que han alcanzado el rango de mago antiguo son aquellos que empezaron a entender el alma y han despertado la materialización del alma. Los aventureros que alcanzaron este nivel no podían ser dejados como meros SSS, por lo tanto el gremio estableció un rango superior el cual fue llamado el rango del alma. Tras una breve pausa continuó, ellos son fáciles de distinguir, puesto que con solo mirarlos a los ojos puedes sentir que tu alma es succionada de tu cuerpo, pero eso es solo sensación, en realidad no le hace nada al alma de la persona, pero lo que describió la Maid es que sentía que era devorada por la infinita oscuridad. Eso puede ser más que solo la presencia de alguien que tiene entendimiento superficial de las almas, eso es más como el dominio de la misma. Aquellos que han dominado el poder de las almas son solo los semidioses y los de rango superior, es decir solo los que han superado el nivel 300, debes saber que los de nivel 299 son muy inferiores a los de nivel 300, los de nivel 300 ya son considerados semidioses, son aquellos que han superado la humanidad y se han deshecho de sus limitaciones mortales y aún así no han formado su divinidad. Tras la breve explicación de Ryan, Fabián tenía una expresión muy oscura. ¿Me estás diciendo que esa maldita cosa es en realidad un semidios? Había mucha ira en la voz de Fabián, para él fue mejor no haber sabido que la cosa que hizo un contrato del alma con su hija era un semidios. No, no es un semidios, o al menos actualmente. La declaración de Ryan despertó la curiosidad de Fabián y lo instó a seguir. Como dije antes, solo los semidioses son capaces de manejar las almas, pero la cosa no es capaz de hacerlo, o al menos no todavía. Lo más probable es que fue herido en una pelea contra otro semidios y resultará en que sea gravemente debilitado, lo que en realidad explica el hecho de que sea invocado a través de un ritual de tan alto nivel. Debes saber que los semidioses no son fáciles de matar, incluso por otro semidios, es por eso que sugiero que deje de intentar hacerle algo a esa cosa. No sabemos qué hará cuando se recupere, es mejor tener a un semidios de nuestro lado a tenerlo de enemigo. Después de que Ryan terminara de hablar, pudo ver cómo la habitación se empezó a congelar. Fabián lo estaba lanzando una mirada glacial. ¿Estás insinuando que debo dejar que mi preciosa Alice tenga un contrato con un sucio animal? Las frías palabras de Fabián solo hacían que la oficina se llenara de más hielo, pero Ryan solo sonrió ante el comportamiento de Fabián. Él sabía que Fabián tendría serios problemas si esa cosa resulta ser en verdad un semidios. Capítulo 14. Al día siguiente, uno de los mayordomos de la mansión Frostide estaba caminando por el pasillo, llevaba en su mano derecha una bandeja de plata la cual contenía una tetera y un juego de tazas de té de porcelana fina. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, observaba con cuidado los alrededores, él estaba atento a cualquier pista de estar siendo seguido, siempre mantuvo la guardia alta y se mantuvo observando los alrededores. Después de estar cerca de su objetivo, soltó un suspiro y puso una sonrisa. Lamentablemente no notó que estaba siendo observado. Cuando estaba a punto de llegar a su destino, de repente tropezó y lanzó todo el contenido de la bandeja de plata. Las tazas de porcelana fueron hechas pedazos al igual que la tetera, toda el agua le salpicó encima. Cabe decir que el contenido estaba literalmente hirviendo, por lo tanto no solo el golpe de la caída, los leves cortes de las astillas de porcelana, sino también el agua hirviendo le causaron daños al mayordomo. Pero el mayordomo no le interesaba en lo más mínimo su propio estado. Lo que hizo que realmente se pudiera pálido fue el hecho de que el juego de tazas y la tetera se hicieron pedazos. El hecho de que sea el juego de porcelana favorito del señor de la mansión solo hizo que empezara a temblar violentamente. Tampoco ayuda que se haya caído justo enfrente de la puerta de la oficina de Fabián y para rematar, la puerta se abrió lentamente. Del otro lado de la puerta estaba Ryan, el cual lo estaba mirando con su siempre mirada estoica.
El mayordomo en este punto estaba temblando como gelatina montaña rusa y yo el mayordomo simplemente no encontraba las palabras para decir ante la estoica mirada de Ryan. Este último simplemente movió su mirada al final del pasillo, en el cual estaban Alice y Akira. Ellos estaban viendo lo ocurrido mientras asomaban la cabeza. Ellos tenían una sonrisa pícara plasmada en sus caras. Cuando vieron que Ryan los estaba mirando, simplemente le devolvieron la mirada mientras sus ojos brillaban con diversión. Ellos no le tenían miedo a Ryan. Después de todo, el trabajo de Ryan era proteger a Alice, por lo tanto Ryan no le haría nada a ella y menos a Akira. Que tenía una conexión con alma de Alice, es por eso que se estaban burlando de Ryan. Puedes irte después de limpiar este desastre, y ten más cuidado con los alrededores. Ryan le dijo al mayordomo, que todavía temblaba sin parar. Ryan había visto el casi imperceptible hilo de alambre que estaba en el pasillo. Esta era la razón del por qué se había caído el hombre, y Ryan podía ver que esto era obra del par de bromistas que estaban al final del pasillo. Es debido a eso que Ryan lo dejó ir. El mayordomo hizo lo que le dijo Ryan. Él no se atrevía a quedarse más tiempo, así que con una velocidad que dejaría en ridículo a Flash, limpió todo el desastre que había hecho y se retiró después de hacer una reverencia. Ryan volvió su mirada al lugar donde estaban Alice y Akira, pero al parecer ya no les interesaba lo que estaba ocurriendo, por lo tanto se habían marchado a Dios sabe dónde. Ryan no les prestó más atención y simplemente volvió a entrar a la oficina. Ryan estaba a punto de decirle lo ocurrido a Fabián, pero este último simplemente lo detuvo con su mano. Él ya sabía de las travesuras del par de pequeños diablos estaba haciendo, así que no le tomó mayor importancia, siempre y cuando no hicieran nada grave, él no intervendría. ¿Viste cómo temblaba el mayordomo? Alice estaba riendo con ganas. Ella se encontraba rodando en su cama, jajajaja. ¿Y viste la cara de la lata andante? Jaja, la manera en que se le brotaban las venas de la cabeza. Jajaja, no puedo, es demasiado gracioso. Jajaja. Akira también se estaba riendo como si no hubiera un mañana. Los dos estuvieron un rato tratando de respirar por la falta de aire. Luego de haberse calmado, se quedaron un rato en silencio, así hasta que Alice le preguntó a Akira: y dime, ¿quién será el siguiente? A la pregunta de Alice, Akira quedó en silencio. Ellos llevan un par de días en este juego. Ellos tenían una apuesta de ver cuál de los dos era capaz de hacer que despidieran a más trabajadores. Por desgracia el marcador todavía era de 0-0, ninguno había logrado hacer que despidieran a un empleado. Esto estaba causando frustración en el par de diablillos, no eran capaces de ganar un solo punto a su favor. En cuanto a lo que apostaron, fue lo único que podían apostar: postres. Sí, apostaron que el que ganara el juego, obtendría los postres del perdedor por un mes. Lamentablemente para ambos, ninguno pudo hacer que despidieran a un solo empleado. Desconocido para ellos, no es posible que los empleados sean despedidos. Pero aún más desconocido para ellos es el hecho de que sus bromas consiguió que los empleados le guardarán mucho rencor. El motivo dicho rencor es que todo lo que se rompió en las manos de los empleados será reducido de su ya escaso sueldo. No sé ¿qué tal si lo intentamos con las otras latas andantes?, dijo Akira con una sonrisa malvada. Akira tenía muy mala impresión de los soldados a los que se niega a llamarlos de otra manera que no sea latas andantes, aunque solo Alice puede entender a Akira. No creo que sea buena idea, posiblemente papá se enfade y me castigue. Además solo queda menos de un mes para regresar a la academia, entonces tendré más libertad de la que posee actualmente. Alice no podía esperar a ver a sus amigas y compañeros de clase. Ella quería contarles a todos de su contrato con Akira. Ella estaba especialmente esperando a ver qué reacciones harán sus amigas cuando vean a el muy adorable Akira. Solo imaginar sus caras hace que Alice sonría de manera burlona. Después de todo, Akira era sin duda muy lindo y el simple hecho de tenerlo haría que sus amigas se pongan verdes de la envidia. Lamentablemente para Alice, esto será algo que lamentará mucho en el futuro. Capítulo 15. Al día siguiente, temprano en la mañana, Akira y Alice se encontraban actualmente siguiendo a su próxima víctima, la cual era precisamente la Mayra encargada de Alice, Elena. Ella se encontraba caminando lentamente hacia la habitación de Alice con la intención de despertarla y vestirla. Akira había despertando a Alice más temprano de lo usual, ya que ellos suelen quedarse dormidos. Por esa razón, Elena tenía que despertarlo todos los días, pero Akira levantó a Alice incluso antes que lo hiciera Elena, lo cual disgustó bastante a Alice, pero cuando escuchó el plan de Akira, ella se olvidó de su enojo e inmediatamente se levantó. Preparó todo según las indicaciones de Akira. Aunque esta vez no era con la intención de despedir a alguien, sino más bien era una broma inofensiva.
Akira y Alice solo querían ver la expresión de Elena cuando su broma tuviera éxito. Pero ¿quién era Elena? Ella era una exaventura, naturalmente sintió la presencia de Alice y Akira que la seguían, pero ella decidió ignorarlos para ver qué estaban tramando. Ella había oído de las acciones de ese par de diablillos, pero ella sentía curiosidad por saber qué querían hacerle a ella, ya que incluso tuvieron la molestia de levantarse más temprano por su propia voluntad. Elena decidió seguirles el juego, siempre y cuando sea inofensivo, claro está. Cuando llegó delante de la puerta, puso su mano sobre el picaporte de la puerta, pero se dio cuenta que la puerta estaba entreabierta, por lo tanto, ella se dio cuenta cuál era la travesura que estaban tramando 3 litros par de diablillos. Por lo tanto, ella empujó ligeramente la puerta mientras saltaba hacia atrás y, tal como lo pensó, un balde de agua cayó salpico en todo el suelo. Elena tenía una sonrisa triunfal en su rostro, ella había esquivado con éxito la pequeña broma de ese par de vándalos. Lamentablemente, su sonrisa no duró mucho. Cuando ella volvió a ser consciente de sí misma, ya estaba fuera de la mansión, completamente empapada y estaba siendo vista por los demás empleados que estaban cerca del lugar. Elena ignoró las miradas de los demás y volvió su vista hacia la ventana por la cual había caído. Esta estaba ubicada en el 2.º piso, en la ventana se asomaban un par de cabezas, una de ellas era de Alice, la cual estaba cubriendo su boca mientras trataba de contener la risa. A su lado estaba Akira, el cual no se molestó en disimular la enorme sonrisa burlona que tenía, todo mientras veía a Elena, la cual estaba en una tina de madera de gran tamaño. Esta estaba llena de agua, de la cual una parte de su contenido había sido esparcido a su alrededor después de caer en la tina. Elena tenía la tez oscura, ella había sido engañada por ellos. Era obvio que el balde de agua en la puerta solo era la distracción. Cuando ella se había entretenido con el balde, Akira y Alice se habían colado a sus espaldas y habían hecho que tropezara con una soga que ellos habían puesto en su camino de retirada. Por lo tanto, tropezó con la soga y terminó cayendo por la ventana hacia la gran tina de madera, la cual estaba repleta de agua. Aunque aún sin le agua, Elena solo tendría uno que otro raspón. Después de todo, no era una aventura por nada. Aún así, ella estaba muy molesta, había sido engañada, empapada y humillada. Eso era sin duda algo que ella no podía tolerar, y aunque no podría desquitarse con Alice, Akira ya era otra cosa. Es más, Fabián la recompensaría por ello. Akira, por su parte, sintió escalofríos cuando vio la mirada sin vida de Elena, la cual estaba fija en él. Esto sin duda dejó un mal presentimiento. Por lo tanto, sin siquiera dudar, huyó a toda velocidad del lugar, siendo perseguido por una confundida Alice, y tiempo después, siendo perseguido por una muy furiosa y armada Elena. Ubicación desconocida en la oscuridad de la noche, siendo rodeado por los innumerables árboles, se encontraba una pequeña sombra huyendo de toda clase de bestias. Esta sombra jadeaba pesadamente mientras cambiaba de dirección constantemente, sin atreverse a desacelerar ni un poco. Chillido junto con el atronador chillido de un águila, la pequeña sombra se estremeció y el terror llenó su mirada. Aún así, no se detuvo, sabía que si se detenía sería despedazada. Por lo tanto, aun cuando su pequeño cuerpo le dolía a montón, no se detuvo y aumentó su velocidad, cuando sus ojos brillaron con una luz imperceptible. Una gran cantidad de hielo se formó en dirección de las bestias mágicas que la perseguían. Usando el hielo para frenar a sus perseguidores, huyó lo más lejos que pudo. Chillido cuando la pequeña sombra desapareció de la vista de sus perseguidores. Una sombra aún más grande descendió desde los cielos y destruyó el hielo que impedía que las otras bestias mágicas avanzaran. Muevan esos culos y no pierdan de vista a ese desgraciado. Si para cuando termine esta noche no tengo a ese maldito, ustedes no merecerán conservar sus miserables vidas. La voz llena de arrogancia y sed de sangre pertenecía a un grifo, el cual, si Akira estuviera, lo reconocería como el mismo grifo del cual había huido en aquella ocasión, pero a diferencia de cuando Akira lo había conocido, ahora ya no tenía esa mirada y postura llena de majestad. En su lugar estaba envuelto por miasma, el cual hacía que sus ojos adquiriera un extraño brillo rojo, pero lo más notable era la locura en su mirada y por sobre todo, se veía algo demacrado, haciendo que tuviera una apariencia malévola capaz de causar que hombres y niños lloraran y tuvieran pesadillas por igual. Las otras bestias mágicas, las cuales ahora no estaban
Restringidas por el hielo, se estremecía y reanudarán su persecución, no se atraían a ver si el grifo cumplía con su palabra de matarlos o no. En cuanto al el grifo, alzó vuelo una vez más y una vez en el aire, soltó un rugido lleno de ira y sed de sangre ilimitada. Este rugido era especialmente siniestro. Maldito zorro de mierda, espera a que te ponga las garras encima, me aseguraré de devolverte la humillación que me diste. Los ojos del grifo se volvieron más rojos y el miasma se hizo más denso, luego dirigió su mirada llena de locura hacia la dirección en la que huyó la pequeña sombra y una vez más retomó la persecución junto con las demás bestias mágicas. Capítulo 16. Akira y Alice se encontraban actualmente en la oficina de Fabián, el cual no tenía otra expresión que no sea una molesta. El aura opresora que emanaba de Fabián, al igual que su gélida mirada, estaba toda dirigida hacia una particular dirección, la persona, o en este caso particular, criatura mágica, que recibía esta opresora aura y mirada cargada de intención asesino e ira, no era otra que Akira. Fabián estaba más que molesto con esta cosa, no solo había puesto en peligro la vida de Alice cuando formó el contrato, sino que también la estaba arrastrando con él a hacer toda clase de travesuras, las cuales perjudicaban la reputación de Alice, poniendo en peligro su futuro puesto como la cabeza de la familia. Akira se encontraba apasmado en su lugar, la presión que emitía Fabián no era nada de lo que burlarse. Akira sentía que no importaba cuánto lo intentara, no podría moverse en lo más mínimo, aunque también sentía que había otra persona que estaba ejerciendo presión sobre él, pero no sabía de dónde ni quién, pero ya se hacía una idea de quién era esta otra persona. Aún así no había nada que pudiera hacer. Si solo fuera Fabián quien estaba ejerciendo presión sobre Akira, entonces este último lo podría pasar por alto e incluso lo podría ignorar, pero con la presión ejercida por la otra persona le resultaba muy difícil resistirlo, sobre todo por el hecho de que la persona escondida liberaba una presión mucho más fuerte que Fabián. Alice, prepara tus cosas, el carruaje partirá mañana en la mañana. Fabián apartó la vista de Akira y le ordenó a Alice, quien se sentía incómoda con la mirada que le daba su padre. Akira, ese sí, padre. Alice asintió con la cabeza antes de ser despedida de la oficina por su padre junto con Akira. Ryan, todavía nada luego de que Alice y Akira salieran de su oficina, Fabián le habló a Ryan, el cual había aparecido a su lado. Encontré varios métodos, pero ninguno del cual podamos disponer. A la pregunta de Fabián, Ryan habló con su usual cara inexpresiva. ¿Cuáles son los métodos que encontraste? A la exigencia de Fabián, Ryan prosiguió a decirles los métodos encontrados. El primero que encontré es mediante uno de los tesoros de los elfos. Este tesoro en particular es uno el cual puede eliminar cualquier maldición o contrato sin dañar a sus víctimas, pero sabrá que los elfos no ayudarán en nada a los humanos y robarlo es imposible, ya que se dice que se requiere la sangre real de los elfos para usar dicho tesoro. Además, se desconoce cuál es la apariencia de dicho tesoro. Ryan hizo una pausa para ver qué decía Fabián. No obstante, al ver que este último no decía nada, prosiguió. El segundo método que encontré fue mediante la bendición de los dioses. Se requiere la asistencia de una de las sacerdotisas de los Beastskin, pero al igual que los elfos, ellos no ayudarán a los humanos. Fabián tenía una mueca desagradable en su cara, él sabía la razón del por qué no los iban a ayudar, además de que las palabras de Ryan lo hicieron sentir extremadamente humillado. Pedir ayuda a los Beastskin era rebajarse a su nivel, cosa que Fabián, como humano, no podía permitirse. Además, tampoco podían pedir la ayuda de las sacerdotisas humanas, ya que todas ellas están en el continente de los humanos, eso por no contar el hecho de que todas y cada una de ellas no se les permitía abandonar el continente, puesto que los demonios podrían matarlas. Es por eso que Ryan dijo que usarán la ayuda de las sacerdotisas de los Beastskin, ya que éstas podían moverse con suma libertad, por no hablar de que eran más numerosas que las sacerdotisas humanas, ya que a diferencia de las sacerdotisas humanas, las de los Beastskin no eran cazadas por los demonios. El tercer método que encontré es mediante la participación directa de un semidios o un dios, pero es imposible que cualquiera de esos dos nos ayude. Los semidioses no prestan su ayuda tan fácilmente, hay que pagar un gran precio por su ayuda y aún así no hay garantía de que de verdad ayuden, por no hablar de lo difícil de encontrar a uno. Tampoco tengo que mencionar que es aún más difícil que un dios nos brinde su ayuda. No. Cuando Ryan terminó de mencionar los métodos actualmente disponibles para romper el contrato de Akira y Alice, Fabián, que se encontraba viendo directamente a Ryan con una mirada aterradora, se levantó y salió de la habitación sin decir nada. Ryan por su parte también se retiró y continuó con su búsqueda de una manera alterna de romper el contrato. Ubicación: territorio del grifo en las profundidades del bosque.
en un pequeño claro al pie de una pequeña montaña, se encontraba una cueva. Alrededor de dicha cueva había 2 lobos huargos, los cuales custodiaban la entrada a dicha cueva, pero lo peculiar de esta escena era el hecho de que ambos lobos eran hembras, además de no verse ningún otro lobo huargo en los alrededores. Más profundo dentro de la cueva se podría ver a un solo lobo huargo hembra, la cual estaba rodeada por varios cachorros que buscaban una manera de alimentarse. No obstante, había uno solo de estos cachorros que se quedaba viendo la entrada de la cueva sin apartar la vista de esta, como si estuviera esperando algo o a alguien. Este cachorro en particular no se parecía en nada a los demás cachorros. Este era más pequeño y tenía el pelaje completamente de color plateado. Aún así, este pequeño cachorro era el mayor de toda la camada, ya sea entre sus propios hermanos o en comparación con los cachorros de las demás lobas. Él fue el primero en nacer de la nueva generación y por lo tanto el que estaba destinado a guiar a su manada. Hijo, no vas a comer, necesitas crecer grande y fuerte si piensas liderar la manada en el futuro. A la voz que sonaba a espaldas del pequeño cachorro, este simplemente se dio la vuelta y le dirigió la mirada a la loba que estaba amamantando a sus demás hermanos y hermanas, pero él simplemente guardó silencio y no se acercó a ella. Este pequeño silencio continuó hasta que el cachorro decidió responder a la pregunta de su madre. Esperaré otro poco, estoy seguro que papá regresará después de terminar el asunto por el cual se fue tan deprisa. Lo esperaré otro rato más, el cachorro le respondió a su madre, la cual solo suspiró antes de devolver su atención a los otros cachorros.